¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal en el que vamos a hablar sobre el precio final, el coste total de las obras de remodelación del Santiago Bernabéu, porque he encontrado por internet un hilo bastante interesante donde vienen desgranando los préstamos que ha solicitado el Real Madrid, cuánto le va a costar al año al Real Madrid devolver cada uno de esos préstamos y luego además, pues bueno, vamos a valorar si esto está siendo caro para el Real Madrid, si va a tener retorno esa inversión que ha hecho el Real Madrid en la reforma del Santiago Bernabéu o si habría sido más interesante haber hecho un estadio nuevo a las afueras de Madrid con más capacidad, cuánto habría costado, y lo vamos a comparar con otros estadios del mundo. Creo que es bastante interesante todo esto. Fijaos que la cuenta de la que os hablo y demás, donde han estado ahí analizando los préstamos del Real Madrid, está de aquí, de Héctor Moedano, que ya la he traído en alguna ocasión al canal. Suele tener información bastante chula. Yo lo utilizo así como referencia también para ver las cuentas tanto de Real Madrid y Fútbol Club Barcelona, porque lo analiza todo bastante bien. Y el hilo en cuestión es este de aquí. Dice: hace muy pocos días se han publicado los estados financieros intermedios 23-24 del Real Madrid y por fin podemos saber cuál va a ser el coste total con intereses del nuevo Santiago Bernabéu. Y en el hilo, pues bueno, empieza a hablar de todo ello, ¿no? Se pidió un primer préstamo por valor de 575 millones de euros a devolver a 30 años con un interés fijo del 2,5% en 3 tramos de disposición, que comenzaba a pagarse el 30 de julio de 2023 y que tiene que terminar de devolverse el 30 de julio de 2049 con una cuota de 29,5 millones de euros anuales. Total con intereses 885 millones de euros. Luego se solicitó un nuevo préstamo, si recordáis, con ampliación de obras no incluidas, como por ejemplo la ejecución del hipogeo, que salió en unas condiciones muy favorables para el Real Madrid, 225 millones de euros a devolver en 27 años con un interés fijo del 1,53%, ¿vale? Esto se empieza a devolver, este segundo préstamo, el 30 de julio de 2024, es decir, todavía no hemos empezado a devolver las letras de este segundo préstamo. Y se terminará de pagar el 30 de julio de 2049, que es a la vez que el primer tramo de financiación. Esto va a suponer una cuota anual de 10,5 millones de euros y el total de este préstamo con los intereses va a ser de 283,5 millones de euros. Luego se pidió un tercer préstamo, que es el que se aprobó en la última asamblea de socios compromisarios, por importe de 370 millones de euros a 30 años con un interés fijo que ronda el 5,3%. Esto comenzaría a devolverse también el 15 de noviembre de 2027, o sea que para empezar a devolver todavía tenemos 3 años más por delante y se terminaría de pagar el 15 de noviembre de 2053. Supondría una cuota anual de 16 millones de euros y con el interés sería un importe total de 780 millones de euros. Hay que decir que, bueno, que el Real Madrid, a mi modo de ver, ha tenido mucha suerte porque los primeros préstamos que se solicitaron en un contexto macroeconómico en el que los tipos de interés estaban muy bajos. Y evidentemente eso ligado a la confianza que existe en una institución como el Real Madrid, pues posibilitó que se solicitasen a unos tipos de interés fijos realmente bajos, 2,5% y 1,53%, contrasta muchísimo con este 5,30% que, bueno, que ha tenido que ver mucho con el contexto macroeconómico en el que nos encontramos ahora con la subida de los tipos, ¿vale? Pues bueno, recapitulando un poquito todo, Héctor aquí nos hace la suma y demás. Gasto total en el nuevo Santiago Bernabéu, los préstamos suscritos tienen un valor de 1.170 millones de euros con un interés medio fijo del 3,2%, que está bastante bien, y aquí nos da, pues bueno, un valor total de 1.948,5 millones de euros, que luego más adelante lo va a ajustar, ¿vale? Nos lo va a explicar. De momento quiero que veáis también aquí el esquema que ha hecho para que veáis, pues bueno, el ejemplo, la estructura de la financiación que ha seguido el Real Madrid con los distintos socios y demás, cómo se devuelve el dinero. Además, el Real Madrid que no ha tenido que presentar ningún tipo de garantía adicional, salvo aquellas mismas que el propio proyecto del Santiago Bernabéu genere, ¿vale? Además, aquí nos viene a decir, dice, finalmente un matiz de los tramos 1 y 2 en el que los periodos de carencia reducirían levemente el coste total, ya que en los 3 primeros años solo se pagan intereses y principal.
Teniendo esto en cuenta, el coste total ajustado sería de 1.828,5 millones de euros. La verdad es que, bueno, unas cifras bastante interesantes, ¿no? Para un Santiago Bernabéu que se ha remodelado por completo, ha sufrido una transformación tremenda, sobre todo en cuanto a concepto de estadio de fútbol, ¿no? Estamos viendo que se han creado estadios nuevos que siguen siendo estadios de fútbol al uso, normales, y también, por ejemplo, sin ir más lejos, las obras que está llevando a cabo ahora el Fútbol Club Barcelona, que repito, va a tener un estadio muy bueno cuando esté terminado, pero que no va a dejar de ser un simple estadio de fútbol y durante la mayor parte del año no se va a poder explotar con otro tipo de eventos. Aquí estáis viendo el Santiago Bernabéu en estos últimos días con los trabajos preparativos tanto para el Corazón Classic Match como para el partido que se disputará mañana entre la selección española y la selección de Brasil. Bueno, para saber, una de las preguntas que estabais haciendo muchísimo en los comentarios y demás sobre si al Real Madrid le sale rentable o le va a salir rentable la reforma del Santiago Bernabéu, quiero compartir con vosotros primero el informe de cuentas que ha hecho público el Real Madrid, la anterior asamblea de socios compromisarios. Esto está colgado en su página web y yo creo que primero de todo tenemos que entender cómo funciona el Real Madrid ahora mismo o en qué partidas se fija el Real Madrid para sus ingresos ordinarios de explotación. Tenemos socios y estadio, amistosos, competiciones internacionales, televisión y marketing. Si bien en marketing en los últimos años hemos ido viendo cómo esta partida pues se ha convertido en la más importante dentro de los ingresos ordinarios del Real Madrid, al igual que también los amistosos y las competiciones internacionales, fijaos que pues bueno, ha ido aumentando. Hay dos partidas que están bastante estancadas, ¿no?, en el paso del tiempo. Uno son los derechos de televisión, que desde que se hiciese esa venta centralizada con todos los equipos de la liga, el Real Madrid ha visto cómo esta parcela se ha visto estancada. Incluso luego vamos a ver en las cuentas que presupuesta el Real Madrid para esta próxima temporada cómo se han reducido. Y también la partida de socios y estadio, que esto es la explotación del Santiago Bernabéu. Como podéis ver, en los años de pandemia se produjo esa reducción de ingresos, sobre todo también ligada a la explotación del estadio. Fijaos en las tres barritas azules cómo han disminuido. Las otras más o menos consiguen aguantar de una manera más o menos estable, y ya para esta temporada 2022-2023 que dejamos atrás parece que vamos recuperando la normalidad. Pues bien, os voy a compartir ahora el presupuesto del Real Madrid, que también lo tengo por aquí. Estos son de las cuentas oficiales del club, para que veáis lo que estima el Real Madrid para esta próxima temporada 2023-2024. Y ya os adelanto que el Real Madrid suele ser muy cauteloso y muy prudente a la hora de presupuestar, ¿vale? Aquí tenemos la comparativa de las cuentas del Real Madrid a cierre de la temporada 2022-2023 con los presupuestos de la 2023-2024. Antes os hablaba de las partidas principales que tiene el Real Madrid y en las que se suele fijar para esos ingresos ordinarios, que eran los de socios y estadio. Tenemos los amistosos y competiciones internacionales, y también tenemos los ingresos de retransmisiones y los ingresos de marketing, ¿vale? Para la temporada 2023-2024, en la partida de socios y estadio, si os fijáis, había ingresado el Real Madrid 152,34 millones de euros, ¿vale? 152 millones de euros, y para la temporada 2023-2024 estima ingresar casi 318 millones de euros. Esto supone una variación para el Real Madrid de 165, casi 166 millones de euros. Y os digo que son cifras muy prudentes que seguramente cuando veamos ya el cierre de la próxima temporada 23-24 se vean superadas por estas estimaciones que había hecho el Real Madrid. Ahora si queréis miramos la memoria también de lo que habla ahí el Real Madrid, porque como podéis ver, pues bueno, hay una disminución aquí en cuanto a amistosos y competiciones internacionales. Hay que destacar que el Real Madrid presupuesta solo hasta los cuartos de final de la Champions League, objetivo que ya se ha conseguido con esa eliminatoria que tendremos frente al Manchester City. En el caso de pasar, pues bueno, esas cifras se irán aproximando más a estas de aquí de la temporada 22-23, donde se alcanzaron las semifinales. Aquí estáis
estáis viendo como en cuanto a ingresos de retransmisión, estos 186 millones de euros de la temporada 22-23 se reducen con respecto a esta, porque hay un litigio con la Liga y tal por la forma en la que se reparte el dinero. Es decir, el Madrid de los últimos años no solo es que se haya visto estancado con esos derechos de televisión, siendo el equipo que más atracción genera en la Liga de Javier Tebas, sino que encima, además, estamos perdiendo ese poder adquisitivo con respecto a otros clubes. Y aquí los ingresos de marketing que se reducen en 26 millones de euros, que veremos cómo va evolucionando, ¿vale? Porque está presupuestado. Vámonos a ver esa memoria del Madrid, ¿vale? Aquí tenéis la variación, lo dejo aquí a mano izquierda para que lo veáis. Recordemos que el Real Madrid va a tener que devolver unas letras anuales, la suma de los 3 créditos, que se van a aproximar en torno a los 56 millones de euros, ¿vale? Esta variación para esta única temporada en la que el estadio no tiene prácticamente habilitado el área comercial, donde el área VIP además también pues bueno, ha empezado a explotarse paulatinamente, progresivamente, a medida que ha ido avanzando la temporada, así que sería de prever que en próximas temporadas estos ingresos que se han presupuestado de casi 318 millones de euros para esta temporada todavía se vean incrementados en temporadas futuras. Vamos a ver lo que dice aquí las cuentas del Real Madrid, ¿vale? Dice, en 2023-2024 se presupuestan ingresos de 939,5 millones de euros, lo que representa un aumento de 96,5 millones de euros respecto al ejercicio 2022-2023. El crecimiento de ingresos se fundamenta en el estadio, cuya obra de remodelación que lleva realizándose desde 2019 está previsto que concluya en lo esencial a finales de 2023, lo que permitirá el progresivo aumento de ingresos a lo largo del ejercicio 23-24. Está previsto que sea el ejercicio 24-25, es decir, la próxima temporada, cuando las distintas líneas de negocio estén a plena explotación. Las disminuciones de ingreso en otras líneas de negocio se deben a las siguientes razones. En competiciones se ha presupuestado alcanzar cuartos de final en la Liga de Campeones. En el anterior, como se explicaba, se alcanzaron las semifinales. En televisión, la Liga ha aprobado un cambio en uno de los criterios de reparto de los ingresos por la explotación colectiva de los derechos televisivos, que afecta negativamente al club. Y en marketing se obtuvieron ingresos de explotación no recurrentes en el ejercicio anterior. Podrían volver a conseguirse esos ingresos no recurrentes esta temporada, ¿vale? Por el Real Madrid, pues bueno, hace ese cálculo sobre lo que tiene controlado, ¿vale? No sobre cosas que son extraordinarias. Sobre si el Real Madrid va a conseguir sacarle rentabilidad al estadio, yo creo que estaremos todos de acuerdo en que sí, en base a esos números que hemos podido ver. Aquí tenéis además también cómo el Real Madrid publicita en su página web la celebración de distintos eventos donde, fijaos, desde 10 personas hasta 80.000, el Real Madrid pone a su disposición las mejores instalaciones para el desarrollo de cualquier evento y te ofertan tanto el Santiago Bernabéu como la Ciudad Real Madrid en Valdebebas. Aquí no solamente tenemos ligados el tema de los conciertos, que vamos a ver cómo está ahora mismo la agenda, sino que también hay que tener en cuenta que el Real Madrid te ofrece sus instalaciones para eventos de empresa que están empezando a ganar muchísimo peso. De hecho, recientemente en uno de los vídeos de las obras del Bernabéu, creo que la semana pasada, el miércoles y más, había un acto de empresas en la zona del palco de honor del Bernabéu. Evidentemente eso también estamos cobrando. Como os decía, los conciertos ya se están empezando a anunciar fechas para 2025, Lola Índigo, que ya está agotado, 22 de marzo. Tenemos festivales en los que todavía se puede seguir adquiriendo entradas, ¿vale? Aquí en abril y en mayo, ¿vale? Esto va a ser, yo creo que, pues bueno, para ir cogiendo también un poquito de experiencia en la realización de eventos antes de ese concierto, que yo creo que va a ser la prueba de fuego del Santiago Bernabéu, como es el concierto de Taylor Swift, con 2 fechas confirmadas, ¿vale? 29 y 30 de mayo, una auténtica locura el precio que están cogiendo las entradas, con todo ya agotado en las 2 fechas. También hemos visto a Duki, 8 de junio de 2024, con todo vendido, solo quedan entradas VIP. Podemos aplicar lo mismo a Manuel Carrasco, tan solo con entradas VIP. 2 fechas para Luis Miguel, 6 y 7 de julio. Podríamos hablar también de que recientemente Ibai Llanos ha anunciado la velada en el Santiago Bernabéu, ¿vale? Para el próximo 13 de julio. Vamos a ver cuando salen el tema de las entradas a la venta, pero
4 fechas también para Karol G, que pues bueno, yo creo que de momento también una de las grandes artistas que ha arrasado en el Santiago Bernabéu. Se está hablando también ya de que pronto se podrían anunciar hasta 5 fechas de Shakira en el Bernabéu. Tenemos a Aitana también, concierto para el 28 de diciembre de 2024 con las entradas agotadas. Me consta que por fuentes del Real Madrid están muy contentos porque se están superando las expectativas que había en un tramo inicial, ¿vale? Cuando se hacía el business case de lo que podría reportar el Santiago Bernabéu. Están muy muy gratamente sorprendidos y ya sabéis que hay un acuerdo ahí entre el Real Madrid y Legends, donde el Real Madrid se lleva el 70% de los nuevos ingresos que genere el Bernabéu. Legends se lleva el 30%, y recordemos, estamos hablando de los nuevos ingresos que genere el Bernabéu. Todas las partidas con las que ya ingresaba el Real Madrid anteriormente, a excepción de creo que la explotación del área VIP, si se consiguen incrementos de volumen de cifra de negocio en esas partidas, el Real Madrid se va a llevar el 100% de eso. Luego hablábamos, y es algo que preguntáis mucho en los vídeos, si al Real Madrid le habría salido mejor construir un estadio nuevo a las afueras, ¿no? Hemos visto esa cifra que supera los 1.800 millones de euros de momento. Estamos viendo aquí imágenes del Emirates Stadium, estadio que no supera los 61.000 espectadores de aforo. Recordemos que el Real Madrid se va a quedar con un aforo rondando los 80.000, 81.000 espectadores. Esto costó en 2006 390 millones de libras esterlinas, ¿vale? Un estadio que está bastante a las afueras de Londres. Es verdad que Londres es una ciudad con muchísima extensión, un estadio que a mí personalmente me gusta bastante, pero cómodo, demás, no supera los 61.000 espectadores. Vamos a pasar a otro de los estadios de Londres, que es Wembley, estadio este sí con capacidad para 90.000 espectadores, también muy a las afueras. Costó a finales de 2007 798 millones de libras. Estoy viendo la información aquí en paralelo, que al cambio serían casi 1.300 millones de euros de la época, ¿vale? O sea, para que hagamos un poquito la transformación y lo equiparemos a cuánto le costaría al Real Madrid construirse un estadio de 90.000, 100.000 espectadores. Tottenham Stadium, también estadio de reciente construcción, 1.300 millones de euros, finalizado en 2019 y con un aforo que no supera los 63.000 espectadores. Ahora vamos a dar el salto también a ver estadios en Estados Unidos, que yo creo que pues bueno, nos pueden servir también para comparar lo que puede ser el Bernabéu, estadio muy bonito este del Tottenham, pero sin ir más lejos, el Mercedes-Benz Arena en Atlanta, casa de los Falcons y del Atlanta United de la MLS, costó 1.400 millones de dólares, terminado en 2017 y también con un aforo de 71.000 espectadores. Todos son, salvo Wembley, aforos inferiores al Santiago Bernabéu, y también quiero que miréis y que seáis conscientes de lo que tenemos en las afueras de estos estadios. Barrios residenciales, tenemos nudos de carreteras. Aquí estáis viendo ahora el Allegiant Stadium en Las Vegas, costó 1.800 millones de dólares, se finalizó en 2020 y tiene una capacidad de 65.000 espectadores, aunque con algunas modificaciones puede ir variando. Se puede sacar el terreno de juego al completo al exterior, pero fijaos, una zona pues industrial a las afueras de Las Vegas, un estadio realmente espectacular, pero con un entorno que yo creo que contrasta bastante con el del Santiago Bernabéu. O sea, fijaos y comparad que ni siquiera los estadios de Londres están cerca del centro de Londres, están en barrios periféricos muy a las afueras, y sin ir más lejos, pues bueno, quiero que veáis aquí el cambio, ¿vale? Eran 1.800 millones de dólares. Aquí estamos viendo también el estadio de los New York Yankees, el Yankees Stadium, con un aforo que lo tengo por aquí, ahora no lo consigo ver, pero bueno, estos son 2.300 millones de dólares con un aforo de capacidad de 46.500 espectadores, ¿vale? Esto ya es un estadio que se terminó en 2009, ¿vale? Que como podéis ver, pues bueno, salió muy caro, casi todos con vías de trenes ahí, y luego ya tenemos aquí, pues yo creo que la joya de la corona de los estadios,
estadios, el SoFi Stadium, construido en Los Ángeles, 4.900 millones de dólares, finalizado en 2020, un aforo de 70.000 espectadores, evidentemente, pues bueno, unos estándares de comodidad, de calidad muy muy buenos, también con una amplitud acorde a lo que se lleva en Estados Unidos, pero fijaos también el entorno del estadio, es verdad que es una auténtica maravilla esto, pero esto sobre todo lo quiero hacer para que comparéis o para que por lo menos os cuestionéis, ¿no?, ese mantra que se lleva diciendo que por el dinero que se ha gastado el Real Madrid podría haberse hecho un estadio nuevo a las afueras de Madrid, en un contexto de inflación y demás, de aumento del precio de la energía y del coste de los materiales que sinceramente creo que habrían disparado todavía más el precio de la reforma, ¿no? Yo creo, como os contaba anteriormente, el Real Madrid creo que ha tenido muchísima suerte a la hora de afrontar sobre todo los dos primeros tramos de los préstamos que veíamos anteriormente en un contexto macroeconómico en el que los tipos de interés estaban muy muy bajos. Al final el Real Madrid consigue mantener una ubicación estratégica dentro de la ciudad de Madrid y haciendo una transformación realmente espectacular con el estadio, que pasará a acoger eventos pues prácticamente, entre comillas, los 365 días del año. En fin, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante. Si ha sido así, ya sabéis, dejadme vuestra opinión en los comentarios, dudas, preguntas que os vayan surgiendo, dejad un buen me gusta y por aquí os dejo más contenido para que sigáis entretenidos con la actualidad que rodea al Real Madrid y las obras del Santiago Bernabéu. Nos vemos muy pronto, amigos, un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.